Buenas noches para toda la gente que nos acompaña el día de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas en esta gran noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre estar en cada emisión de este gran programa. El día de hoy tenemos unas historias muy buenas que les vamos a narrar. De verdad son buenísimas. Espero que toda la gente se quede con nosotros hasta finalizar esta emisión. Y también, pues bueno, obviamente como todos los programas, espero que puedan ustedes regalarnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Aquí abajito espero que ustedes nos puedan regalar un me gusta y también compartir este programa en sus redes sociales. Ojalá que lo puedan hacer. De verdad estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes y que cada vez se haga más grande esta página. Ya casi vamos a llegar a los 11,000 suscriptores. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Gracias a todos ustedes. Recuerden que me encuentren en redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí nos pueden ustedes encontrar. Y en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7 para que toda la gente nos busque. Y ahí por medio de inbox en el Facebook nos puedes mandar tus historias para poderlas narrar aquí en el programa de La Voz del Más Allá. Así que sean todos bienvenidos. Espero que toda la gente pueda regalarnos un me gusta aquí bajo la publicación y compartir esta transmisión ahí en sus redes sociales. Así que vamos a ir con la primera historia de esta gran noche. Bienvenidos. Rubén Flores los saluda desde San Luis Potosí, México. Espero que se queden con nosotros hasta finalizar esta emisión. Bienvenidos a La Voz del Más Allá. El viento soplaba fuerte alrededor del internado San Rafael en San Luis Potosí, un edificio de piedra gris que parecía susurrar secretos olvidados. Corría la década de los 90, una época donde la tecnología aún no invadía cada rincón de la vida y los misterios se tejían en la penumbra de los corredores y las leyendas locales. Miguel, un niño curioso e inquieto de unos 10 años, pasaba gran parte de su tiempo explorando los rincones prohibidos del internado. Un día, mientras husmeaba en la polvorienta oficina del padre Juan, encontró escondida bajo unos viejos misales una tabla de madera oscura adornada con letras y con números. Era una ouija, un objeto rodeado de una aura de misterio y temor que había escuchado mencionar en susurros por los niños. La curiosidad picó más fuerte que la advertencia tácita que emanaba del objeto. Al principio, Miguel jugó solo, moviendo la pequeña tablilla con la punta de sus dedos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda con cada movimiento aparentemente aleatorio. Pero pronto, la soledad del juego se volvió aburrida y la necesidad de compartir su descubrimiento lo llevó a invitar a José, a Luis y a Pedro. Pedro era diferente. Era un niño callado, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Los demás lo llamaban el raro, porque a veces hablaba solo o se quedaba mirando fijamente la nada, como si contemplara espectros invisibles. Extrañamente accedió a participar en la sesión, quizás atraído por la promesa de desvelar los secretos que él ya intuía. La primera sesión fue tensa, llena de risitas nerviosas y preguntas tímidas. La tablilla se movió lentamente, deletreando palabras inconexas que los niños atribuyeron a su propia sugestión. Pero algo cambió en la segunda sesión. La tabla comenzó a moverse con una fuerza inusitada, respondiendo a sus preguntas con una inteligencia fría y distante. Pedro, pálido y con los ojos muy abiertos, parecía estar en trance, sus dedos apenas tocando la tablilla. Después de esa noche, Pedro cambió. La alegría infantil se desvaneció de su rostro, reemplazada por una máscara de seriedad sombría. Empezó a reírse a carcajadas en momentos inapropiados, una risa seca y gutural que helaba la sangre. Se dirigía a los sacerdotes con una petulancia aterradora, profiriendo frases incomprensibles sobre el advenimiento de un poder supremo que los doblegaría.
Los hábitos alimenticios de Pedro se volvieron grotescos. Fue visto varias veces devorando insectos con una voracidad antinatural. El horror alcanzó su punto álgido una noche en que José y Luis, aterrados por el comportamiento de su amigo, lo vieron trepar por la pared del dormitorio con una agilidad y velocidad antinaturales, sus extremidades contorsionándose de una manera que desafiaba la lógica y la anatomía humana. Parecía una araña humana, aferrándose a la pared con una fuerza sobrehumana. El pánico se apoderó del internado. Los padres, atónitos y aterrorizados, buscaron ayuda médica, pero los doctores no encontraron explicación para la metamorfosis de Pedro. Desesperados, recurrieron a la iglesia clamando por una intervención divina. La respuesta llegó en la figura del padre Alfonso, un sacerdote anciano y enigmático enviado directamente desde Roma. Su rostro curtido por el tiempo y sus ojos penetrantes irradiaban una autoridad tranquila pero inquebrantable. Sabía de la existencia de las fuerzas oscuras y había dedicado su vida a combatirlas. Durante 3 largas semanas, el padre Alfonso se encerró con Pedro en la capilla del internado, llevando a cabo una serie de exorcismos desgarradores. Los gritos inhumanos que emanaban de la capilla resonaban por todo el edificio, sembrando el terror entre los niños y los sacerdotes. La atmósfera se volvió opresiva, cargada de una presencia invisible y malévola. La tensión se hizo insoportable. Un joven sacerdote consumido por el miedo y atormentado por visiones horribles se quitó la vida en su habitación. Poco después, un niño, presa de una angustia inexplicable, se arrojó desde una ventana del 2º piso. Los murmullos sobre entidades oscuras que se manifestaban en las sombras se extendieron como una plaga. Finalmente, y después de 21 días de lucha incansable, el último grito de posesión de Pedro se apagó, seguido de un silencio pesado. El padre Alfonso emergió de la capilla exhausto, pero con una paz serena en su rostro. Pedro yacía en el suelo débil, pero con la mirada clara y vacía de la maligna influencia. El padre Alfonso regresó a Roma llevándose consigo los ecos del terror que había azotado el internado San Rafael. Lentamente, con el paso del tiempo y la oración constante, la calma regresó al internado, pero las cicatrices invisibles permanecieron recordatorios silenciosos de la oscuridad que una vez había cernido sobre sus muros. La leyenda de Pedro, el niño poseído, se convirtió en una advertencia táctica transmitida en sus susurros entre las generaciones de estudiantes, recordando que incluso un juego inocente podía abrir puertas a horrores inimaginables y que a pesar de la oscuridad, la luz divina siempre prevalecería, aunque a un costo terrible. Gracias, de verdad, a toda la gente que nos hace el gran favor de estar con nosotros en esta noche de La Voz del Más Allá, y a toda la gente que siempre está con nosotros compartiendo y regalándonos un me gusta. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto con nosotros en las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como Rubén Flores 97 y también en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Es ahí donde por medio de inbox nos pueden mandar lo que son sus historias por medio del inbox. Ojalá que toda la gente pueda hacernos el gran favor. Y pues bueno, continuamos con más. Regálanos un me gusta aquí bajo esta publicación. Comparte en tus muros, comparte en tus redes sociales esa transmisión de La Voz del Más Allá. Recuerda que ya nos puedes encontrar en Spotify. Ya estamos como Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ahí también puedes buscar las historias, puedes buscar los podcasts que ya tenemos preparados para todos ustedes. Espero que también en Spotify nos puedan seguir. Ahí estamos, les recuerdo, como Rubén Flores 97. Así que continuamos con más en esta gran noche de La Voz del Más Allá. La casa grande se erguía sombría contra el cielo de San Luis Potosí, sus muros de cantera ahora testigos silenciosos de 6 meses de creciente terror. Dentro, la señora Estela vivía en un estado de vigilia constante, su corazón atenazado por el sufrimiento de su hijo Eduardo. La esquizofrenia lo había sumido en un laberinto
oscuro, donde la realidad se desdibujaba y las voces lo atormentaban. Voces que alternativamente anunciaban la presencia del demonio, un espectro invisible que codiciaba sus almas. Las noches eran un crisol de sonidos escalofriantes provenientes de la habitación de Eduardo. Gemidos seniles se mezclaban con el llanto desconsolado de un bebé, interrumpidos por carcajadas heladas que parecían resonar desde las profundidades del infierno. Estela se aferraba a su fe, rezando el rosario con fervor, buscando un resquicio de luz en la oscuridad que los envolvía. Un día, mientras las cuentas de madera se deslizaban entre sus dedos en la sala, escuchó los lentos pasos de Eduardo descendiendo la escalera. Levantó la vista y la imagen la petrificó hasta la médula. Su hijo, Eduardo, estaba terriblemente pálido. Su rostro una máscara de cera. Sus ojos, antes castaños y llenos de vida, eran ahora dos pozos negros, vacíos y siniestros. Dio un par de pasos vacilantes y entonces, desafiando toda lógica y la ley de la naturaleza, comenzó a elevarse. Flotaba en el aire, a unos centímetros del suelo, mientras una risa histérica y un llanto desgarrador escapaban de su garganta al mismo tiempo. Su cuerpo se contorsionaba de formas antinaturales, sus huesos crujiendo como si estuvieran a punto de romperse. «Tu alma», dijo una voz gutural que no parecía provenir de Eduardo. «La quiero, es mía». Flotaba lentamente hacia ella, sus ojos negros fijos en los de Estela. En ese instante la casa pareció cobrar vida con una furia invisible. Los trastes en la alacena vibraron y cayeron al suelo, astillándose en 1000 pedazos. Las cortinas se agitaron violentamente como si fueran azotadas por un viento huracanado dentro de las paredes. Las sillas se tambalearon y volcaron, creando un caos ensordecedor. Un remolino invisible parecía haber entrado a la casa, sembrando la destrucción a su paso. A pesar del terror paralizante, un instinto de supervivencia se encendió en Estela. Temblorosa, tomó su viejo celular y comenzó a grabar. La lente capturó la macabra danza de su hijo flotante, sus contorsiones imposibles, la vorágine de objetos volando a su alrededor. Al día siguiente, la policía encontró la puerta principal cerrada con llave. Tuvieron que forzarla para entrar y lo que descubrieron los heló hasta la médula. Estela y Eduardo yacían en el suelo de la sala. Ambos estaban de rodillas, sus cuerpos pálidos como el mármol. Sus ojos estaban completamente en blanco, fijos en un punto invisible, y una mueca de risa siniestra crispaba sus labios. En el celular de Estela encontraron la aterradora grabación. Vieron con horror cómo Eduardo, poseído por una fuerza invisible, flotaba y se retorcía, cómo la casa era azotada por un poder sobrenatural y cómo finalmente se abalanzó sobre su madre. La grabación se cortaba abruptamente después de un grito desgarrador. La policía asumió lo obvio. Eduardo, en un brote psicótico extremo, había asesinado a su madre y luego se había quitado la vida. Pero había algo que no cuadraba, algo que heló la sangre incluso de los policías más curtidos. ¿Cómo era posible que después de semejante violencia los cuerpos estuvieran colocados de esa manera, hincados, con una extraña paz en sus rostros demacrados, como si hubieran sido dispuestos cuidadosamente? La respuesta a esa pregunta se perdió en el silencio espectral de la casa grande, un secreto que la oscuridad se encargaría de custodiar para siempre. Gracias de verdad a toda la gente que sigue aquí en sintonía con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está escuchando. Nos gustaría saber dónde nos escuchas, dónde nos ves, que nos pusieras aquí abajito tu comentario y también que nos regalaras un me gusta, así nos ayudas bastante. Así que continuamos con más de las historias en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Así que continuamos. En aquel pueblo se contaba que cuando alguien iba a morir,
visitaba esa casa el Caballero de la Muerte, un jinete que vestía de negro, al igual que su caballo, un corcel de un tamaño que era casi imposible que un caballo lo tuviera. Desde niño escuché aquella historia, pero no sabía de nadie que en verdad hubiese visto en algún momento el Caballero de la Muerte. Pero la abuela aseguraba que existía y que cada vez que alguien moría, ese caballero hacía el recorrido hasta la casa de quien iba a morir y después se llevaba su alma hasta el otro lado. La verdad es que era muy difícil de creer una historia de estas, más que nada porque nadie de la generación de mis padres o mía decía haberlo visto en algún momento. Aquella noche andaba yo detrás de los gatos de mamá, ya que estos estaban haciendo estragos en el cultivo. No sé si es que una gata estaba en celo o simplemente querían hacer diabluras como siempre lo hacían. Así que, agachado, intentaba espiar a los gatos cuando sentí a mis espaldas el trote de un caballo. Sentí cómo sus cerraduras golpeaban las piedras que había antes de llegar a casa. Tenía un viejo reloj que me había regalado mi madre y en este intenté ver la hora, 11 de la noche. Nadie podía llegar a esas horas a casa, más que mis padres, que eran de los que se acostaban temprano. Pensé para mí que tal vez podían ser malas noticias, así que de una me puse de pie y me volteé para encarar al jinete que acababa de llegar y preguntarle de qué se trataba. Pero al mirarlo supe de inmediato que ese que estaba pasando no era un jinete cualquiera. Ese era el Caballo de la Muerte, más aún porque el caballo en verdad era muy grande, negro. Además de esto iba cubierto por una lona también negra. Su jinete, ni qué decir, botas negras al igual que sus espuelas, pantalones al parecer de cuero porque sobre él iba una capa negra y oscura que lo cubría por completo. Cuando pasó a mi lado, sentí un frío terrible, un frío que pensé que me iba a hacer ir de cara, porque no era capaz de contener mi cuerpo. Más aún, que aquel personaje me miró directamente a la cara y el horror que sentí cuando vi que era una calavera. Era verdaderamente la muerte. Pasó frente a mi casa y siguió derecho hasta la casa que estaba enseguida, que precisamente era la de mi abuela. Lo vi pararse en la puerta principal, solo se bajó, se posó en la puerta y volvió a subir a su caballo. No hizo absolutamente nada más y siguió su galopar para el otro lado del camino. Yo, con el corazón en la mano, supe que alguien había muerto en la casa de la abuela y no podía ser nadie más que la misma abuela, que era la que estaba enferma. Así que sin importarme la hora corrí a tocar la puerta. Una tía me abrió asustada, sin entender lo que había pasado. Le dije: tía, la abuela ha muerto. Ella me miró como si estuviese loco, más aún que yo venía de fuera y ella estaba en la casa. Me dijo que no, que la abuela estaba durmiendo tranquilamente. Así que los dos fuimos a la habitación, pero la noticia que yo daba era real. La abuela estaba muerta en casa. No se habían dado cuenta, pero yo sí estaba seguro porque había visto pasar al Caballero de la Muerte. Cuando me preguntaron cómo me había enterado de esto, les conté la historia de lo que había vivido. Algunos no me creyeron, pero quienes todavía creían en esas leyendas supieron que era verdad y que yo lo había visto con mis propios ojos, una imagen que hoy todavía la recuerdo y se los juro que me hace helar la sangre. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente pueda regalarnos un me gusta y también compartir esta transmisión ahí en sus redes sociales. Continuamos con más, muchachos, en esta gran noche, así que recuerde que ya tenemos, estamos subiendo las historias ahí a Spotify. Nos puede encontrar como Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente pueda hacernos ese gran favor y buscarnos ahí en esta aplicación de podcast. Estamos como Rubén Flores, La Voz del Más Allá, ya en Spotify. Ahí también nos puedes escuchar. El sepulturero penitente, como le decían en el pueblo, era un hombre que había pagado varios años de cárcel por su vida pasada, bastante manchada de sangre. Su redención había sido dedicarla a cuidar el cementerio sin recibir un sueldo. Simplemente esperaba que el sacerdote de la iglesia le diera la comida. Así, el trato era justo para ambos.
El sacerdote con poco tenía un trabajador día y noche, porque el penitente dormía en un pequeño cuartucho dentro del cementerio. Trabajador incansable, decía el sacerdote, a cualquier hora que fueras encontrarías al penitente trabajando, limpiando el jardín, organizando las lápidas, destruyendo y quemando ataúdes de cadáveres que ya habían sido exhumados. En un principio el sacerdote pensó que tal vez aquel hombre tuviese intenciones oscuras, algo más siniestro, y por esto decidió vigilarlo. Estuvo vigilándolo e hizo que otros lo hicieran para ver si hacía algo inadecuado. Lo único extraño de aquel hombre era que nunca salía del cementerio. El sacerdote le regalaba ropas viejas y comida, así que él nunca, ni de día ni de noche, salía del cementerio. Ese era su hogar. Claro que el sacerdote le extrañó esa actitud, pero ¿qué podía afectarlo a él eso? Una vez, el penitente a eso de la medianoche escuchó ruidos en algunas de las bóvedas, algo que nunca antes le había pasado. Así que fue de inmediato a cerciorarse de que nada malo ocurriera, ya que en ocasiones había visto jóvenes intentando entrar al cementerio, ya fuera como un juego o simplemente a robar objetos de allí. Cuando llegó al lugar donde se escuchaban los ruidos, vio una figura, al parecer de una mujer, por su cuerpo, vestida con un velo, al pie de una de las tumbas. Le preguntó qué hacía ella ahí, y en ese instante sintió un quejido lastimero en el aire y también la desaparición de aquella figura. Se persinó y volvió a su pequeño cuarto, empezando a cuestionarse si estaba bien de la mente, porque recordó así los crímenes que había cometido. Se preguntó si todos estos no eran simplemente parte de su locura. Tal vez eso que acababa de ver y que antes no había visto también era su mente. Se cuestionó si la maldición que él creía tener era falsa y no tenía que vivir siempre en el cementerio. Aseguró que después, en la carta que encontraron, que mientras estuvo en la cárcel, conoció a un anciano que, para desgracia de él, era familiar de una de sus víctimas y lo había condenado a vivir en algún cementerio donde solo estuvieran los muertos, porque así sería la única manera de que el demonio, junto con la muerte, no alcanzaran. Claro que él al principio no le creyó. ¿Cómo podía un anciano cualquiera que estaba encerrado en una cárcel al igual que él lanzar una maldición como estas? Pero para hacerlo creer, el anciano hizo parecer al mismísimo demonio, exactamente como te lo imaginas. Cachos, cola, dientes puntiagudos y muy muy alto. Pero sus fosas eran algo raras, porque por ellas mismas salía humo y por su boca fuego. Él se encargará de que cumplas, le dijo el anciano, y él no tuvo de otra que aceptar lo que le estaban pidiendo. Es por eso que ahora vivía en el cementerio. Pero después de esta aparición se cuestionaba si todo lo que había pasado en su vida, sus crímenes, el anciano, la aparición del cementerio, no eran más que imaginaciones, cosas que su mente creaba. Así que decidido a que se había enloquecido y que no tenía por qué vivir en el cementerio, salió a las afueras. Allí lo encontraron muerto a la mañana siguiente. 2 pasos había dado después de la reja del cementerio. La primera persona que lo vio fue a dar aviso al sacerdote. Este se encargó de llevar a cabo las honras fúnebres y el entierro, ya que sabía que aquel hombre no tenía más parientes. En el pequeño cartucho encontraron la carta donde contaba su historia y ahora se las estoy narrando a ustedes. También encontraron muchas figuras religiosas como buscando protegerse. ¿Acaso la maldición era real? No lo sabremos, o simplemente era, como él pensaba, su propia mente, y fue tan fuerte que lo llevó hasta las últimas consecuencias. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Esperemos que este programa haya sido de su agrado y recordarles que ya estamos en Spotify para que toda la gente nos acompañe y nos visite en esta plataforma. Muchas gracias para todos ustedes. Mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí. Espero que toda la gente la haya pasado bien en este programa. Muchas gracias, que pasen una excelente noche y hasta la próxima. Gracias.